hechicería, aquelarres, pactos con el demonio, sacrificios de animales, humanos o peor, niños para honrar al macho cabrío. Bienvenidos a la brujería y hechicería en la historia de España. El imaginario colectivo, tanto español como en el resto del mundo, al pensar en la Inquisición, directamente piensan en la española como la más malvada y algunos incluso como la única Inquisición que existió. Tras esto, aseguran que la misma se dedicó a quemar herejes, musulmanes, judíos y lo que nos ocupa a nosotros en el vídeo, brujas y brujos que mantenían maléficos pactos con el diablo, siendo si acaso el grupo religioso que más brujas procesó, torturó o ejecutó en la hoguera. Sin embargo, al contrario de lo que pueda parecer, en este vídeo vamos a hacer un repaso de la brujería en España desde la Edad Media hasta el siglo XVII, y vamos a desgranar algunos de los casos en los que sí hubo procesos de brujas y cuáles fueron sus resultados. También, qué se decía sobre la brujería, si se consideraba real o no, y si realmente la Inquisición española estaba a la cabeza de Europa en la persecución de estos pobres hombres y mujeres. Pequeño spoiler, no lo estaba ni de lejos. Durante el siglo XVI y XVII se llevó a la muerte a miles de personas por brujería. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos fue fuera de la monarquía hispánica. De hecho, la persecución más real que se dio sobre supuestos aquelarres y acólitos de Satán en nuestro territorio peninsular fue realizado sobre todo por tribunales civiles. El objetivo de los mismos era mantener cierto orden público ante poblaciones supersticiosas o usar a alguna persona o grupo como chivo expiatorio en momentos de crisis. Aunque no hay un número de víctimas exacto, los procesos por escrito se pueden consultar y en la gran mayoría hay reconciliaciones y las ejecuciones son las menos, muy diferentes al resto de Europa. Mientras tanto, en la historia de España, el proceso más famoso y conocido sería el de las brujas de Zugarramurdi, entre Navarra y el País Vasco, del que hablaremos al detalle al final del vídeo. Pero antes de llegar ahí, me gustaría aprovechar este especial de Halloween para hacer un breve repaso sobre las diferentes edades, comenzando especialmente en la Edad Media, para luego ir desarrollando algunos momentos dentro de la península. Así que ponte cómodo, porque comenzamos. ¡Feliz Halloween! Grupo, soy Vanessa. La postura de la Iglesia Católica sobre la existencia de la brujería fue cambiando a lo largo de los años y los diferentes siglos. Por ello, nuestro viaje va a dar comienzo en Europa en torno al año 906 después de Cristo. Antes de este año, ya tenía que existir la creencia popular en brujas y hechiceros, tanto que el tema se aborda en el Canon Episcopi escrito por Regino de Prum. En el mismo, se habla sobre que las brujas y aquelarres, en el mejor de los casos, eran cultos paganos que no adoraban de forma consciente a Satanás, y en el peor, imaginaciones de gente impía. Estas brujas se aficionaban por practicar la adivinación, y el demonio mismo sería quien los estaba engañando. Por eso lo de que no lo adoraban conscientemente. Satanás se aparecía en sus sueños disfrazado de la diosa pagana Diana, divinidad de la caza, la naturaleza y la luna. De ahí a que la imagen que tenemos de las brujas en el imaginario colectivo sea sobre aquelarres que se reúnen en el campo o en el bosque durante la noche, realizan sacrificios y otros actos oscuros. Pero lo que podemos afirmar es que a nivel oficial, para la Iglesia del siglo X, la existencia de estos cultos satánicos estaban descartados. Pero el buen juicio no dura para siempre, y las ideas de que realmente existían cultos demoníacos y gente que conscientemente hacía pactos con el diablo se estaban extendiendo en el siglo XIII. Llegados a finales del siglo XV, más concretamente en el 1484, la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa Inocencio VIII,
estaba convencido de que las brujas y aquelarres ya no solo existían, sino que eran una amenaza para todos, de tal forma que derogaba oficialmente el canon episcopi y creaba la bula Summis Desiderantes Affectibus. Pero, ¿por qué se estaba produciendo esta deriva? Pues bueno, el antecedente más inmediato, a pesar de la mayor creencia durante los siglos previos a que había brujas entre nosotros, fue por culpa del inquisidor y dominico Heinrich Kramer. Este hombre quería tener permiso explícito del Papa para perseguir a las brujas en el Sacro Imperio Romano Germánico. Vamos, que básicamente quería cubrirse las espaldas a la hora de volverse loco y acusar a diestro y siniestro a las mujeres y hombres de su alrededor. Con este permiso, se daba el inicio de la caza de brujas en los obispados de Maguncia, Colonia y Treveris. La existencia de brujas se recogía en el texto de la siguiente forma, aunque te lo voy a adaptar un poco, porque está escrito de forma muy clásica. Estos seres podían ser de cualquier sexo, eran extraviados de la fe católica, se habían abandonado a sí mismos hacia demonios, íncubos y súcubos. Eran capaces de realizar encantamientos, conjuros, hechizos, entre otras infamias. Aficionadas a terminar con la vida de niños en el vientre materno, hacer enfermar al ganado o las cosechas. No contentos con estas malas artes, eran capaces de impedir a los hombres tener relaciones sexuales o a las mujeres embarazarse. Vamos, que si en la aldea había algún impotente o una pareja estéril, había una bruja pululando. Son personas que han rechazado la fe dada en el bautismo y cometen actos espantosos y nauseabundos que hacen peligrar sus almas. Se estaba produciendo, por lo tanto, una degeneración en las mentes de las personas, al creer como ciertos cuentos que se usaban para asustar a los niños. Pero ¿cómo se vivió esto en la península ibérica? Pues bueno, no voy a mentir. Hubo un poco de todo. Para explicarlo, vamos a volver unos años atrás, donde se debe destacar que con la presencia de reinos y coronas independientes, en cada cual se trataba el tema de una forma diferente, según sus propias leyes y costumbres. Durante la Edad Media, en la Corona de Aragón, se referían a los brujos y brujas como envenenadores o adivinos culpables de diferentes delitos. En cambio, en la Corona castellana, durante el reinado del famoso Alfonso X el Sabio, que estuvo sentado en el trono desde el 1252 al 1284, se tomó el tema algo más en serio. No porque en el resto de reinos fuese un chiste, sino porque al bueno de Alfonso no lo llamaban el sabio por nada. Este monarca ha sido, si acaso, de los más cultos y capaces que ha habido en nuestra historia. Un hombre muy activo en cuanto a la cultura, las leyes, la astronomía, la ciencia y la política. Por esto último, creó un cuerpo normativo completo con el que buscaba, entre otras cosas, establecer en sus dominios unas leyes uniformes. Este escrito se llamaba Las 7 Partidas. En la séptima de las 7 estableció las diferentes acciones que se consideraban delitos y qué penas debían seguir a los mismos, algunos como homicidios, robos y adulterio. Pero lo que nos interesa a nosotros no es otro que el que puede estar más relacionado con la brujería. En el título 23 de la séptima partida se habla sobre agoreros, hechiceros y sobre la nigromancia. Los define como prácticas peligrosas y prohíben el uso de brebajes y pociones para hechizar y provocar enamoramiento, porque muchas veces el consumo de estos brebajes acababan en muerte o enfermedad de quien los ingiere. Con respecto a la adivinación, permite la que se basa en estudios científicos mediante la interpretación de estrellas y planetas o la previsión del clima, pero prohíbe aquellos que considera de agoreros y sortilegios, que miran en vísceras de aves y animales, reflejos de cristales y demás. Prohíbe que merodeen por el reino y también que cualquier súbdito les dé cobijo. También en Castilla, en el siglo XIV, no mucho después, se estableció que practicar y cobrar por el sortilegio, o más conocido como adivinación, sería declarado una herejía, pero se diferenciaba entre si la persona hereje era laica o eclesiástica. En el primer caso, su juicio lo llevaba a cabo un tribunal real, en el segundo, se encargaba la Iglesia. En el lado de la Corona de Aragón, pero ya dentro de los condados catalanes, durante 1376, había un dominico llamado Nicolás Eimeric, que se dedicó a diferenciar los tipos de brujería que existían, detallando todo en su Directorium Inquisitorum. Tipo 1. Adoradores de demonios. Estos brujos y brujas se arrodillaban, quemaban incienso y oraban en su nombre. Era de las cosas más graves que un cristiano podía hacer, pues orar
y adorar era solo para Dios. Tipo 2. Tener un culto mixto a demonios y santos cristianos. Este tipo de aquelarres mezclaban nombres de santos y demonios y pedían a estos que les ayudasen a hacer llegar sus ruegos ante Dios. Hola, Juan Carlos. Tipo 3. Estaban los que directamente se saltaban el paso de pedir la ayuda de Dios y se la pedían directamente a los demonios. Entre estas peticiones se quería desde ser capaces de adivinar el futuro y quizás lucrarse con ello, hasta los clásicos pactos con el diablo. Lo que buscaba el dominico catalán con esta distinción por tipos era establecer una buena forma de decir cuándo un acusado cometía herejía y cuándo realizaba brujería, pues la gravedad no era la misma a los ojos de la Iglesia. Por ejemplo, un brujo exigiría o mandaría al demonio riquezas, poder o lo que fuera, queriendo sacar un provecho. Pero por otro lado, si una persona rogaba a Lucifer y le pedía como un creyente pide a Dios, esto era adorar, o la palabra técnica, hacer ladrilla. Algo que solo podías hacer con Dios. En este caso, era un hereje y se tenía que actuar fuertemente en su contra. ¡A la hoguera! ¡Qué exclusiva! ¡De tenerlo se lleva su alma! Pero por supuesto, decía que el mejor método para descubrir a una bruja era la tortura, pues era la mejor forma de arrancar una confesión a alguien aliado con el demonio. Pero vamos, me torturas si yo te confieso lo que sea. Imaginad a esta pobre gente. Llegados al siglo XV, parece que la cordura volvía a las dos principales coronas de la península. Mientras que el Papa Inocencio VII tenía su cruzada personal contra las brujas, alegando que eran una secta diabólica a exterminar, en Castilla y Aragón ya no creían en su existencia como tal, al menos no de forma oficial, que ya es mucho comparado con otros lugares. Alfonso Fernández de Madrigal decía que el principal culpable de que se hubiese extendido esta creencia en el pasado y en algunos recovecos de los diferentes reinos era más bien por el consumo de drogas, tal vez no de forma consciente, lo que provocaba fantasías a las personas que las consumían y luego las habladurías sobre su experiencia podía hacer el resto. Alonso de Espina, por su lado, era más místico y defendía que eran imaginaciones que el demonio introducía en las mentes de las personas, pero al menos aseguraba que no eran reales. En el siglo XVI se daba un pasito hacia adelante y un pasito hacia atrás. La adivinación, que recordemos se consideraba un delito, sería juzgado, pero no por la Inquisición, sino por los tribunales civiles. Alguno podría pensar que serían más prudentes, pero en realidad, la prudente en este momento era la Inquisición española, que por lo general trataba los casos de brujería con pinzas. Mini punto a destacar para los inquisidores españoles. Como Gryffindor tiene los colores de España, 7.000 millones de puntos más para Gryffindor. Pues mientras ellos eran precavidos, en el resto de Europa, durante el XVI y XVII, se estaba produciendo una auténtica y letal caza de brujas. En las tierras que en su mayoría conforman hoy Alemania, se acabó con la vida de 3.229 mujeres acusadas de brujería. En Escocia, quemaron a unas 4.400 brujas y en el actual Lorena a más de 2.000. Behold the flame of grace and mercy! Special pie for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you, but the others will speak. No, I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please! En cambio, en la monarquía hispánica, desde 1526 a 1596, en 9 casos de brujería que llevó a cabo la Inquisición, las víctimas mortales estaban por debajo de 15. Curiosamente, muchos de estos casos se concentraban en las montañas del País Vasco y Navarra. Esto, según el inquisidor general Fernando de Valdés y Salas, tenía una explicación, algo que ya hemos mencionado en los inicios del vídeo, pero que no está de más recordar. El problema no eran ni cultos satánicos ni pactos con el demonio. El foco del problema estaba en los restos de paganismo que subsistían en estos lugares, algo que no se iba a solucionar con torturas, latigazos ni hogueras. La solución era enviar misioneros más preparados y con conocimiento del idioma y las costumbres de vascos y navarros
para cristianizar finalmente las zonas más recónditas. También reconocía que las confesiones de brujas y brujos eran falsos, o al menos bajo coacción. Pues nuevamente, bajo tortura, uno confiesa cualquier cosa. Por lo que ante rumores, confesiones o acusaciones, el inquisidor general recomendaba mandar a casa a estas personas. No vamos a obviar que evidentemente hubo momentos en los que el buen juicio no reinaba siempre, y en algunas ocasiones sí se produjeron algunas ejecuciones. Pues no todos los inquisidores españoles tenían la misma visión sobre la brujería que he comentado anteriormente. A finales del siglo XV, en 1498, se puso fin a la vida de una supuesta bruja en Zaragoza. En el primer año del siglo XVI, es decir, en el 1500, se quemó a otras 3, mientras que hubo una pequeña histeria colectiva en Toledo y Cuenca entre 1513 y 1515, donde las historias de brujos y brujas que usaban el abrigo de la noche para matar o hacer daño a niños se extendían entre la gente de estas regiones, provocando malas miradas, acusaciones y sospechas entre los vecinos. En 1527 y 1528, el inquisidor Avellaneda, un firme creyente de que las brujas existían, aseguraba que tenía testigos de una bruja en acción a la que pidió delante de todos que aplicase sus ungüentos en sí misma durante la medianoche del viernes. Avellaneda asegura que el mismo demonio le ayudó a saltar desde una alta ventana ante la sorpresa de los pueblerinos y seguidamente desapareció. Otro caso interesante nos lleva a 1549, donde el inquisidor de Barcelona propuso por su cuenta y riesgo la ejecución de 7 brujas ante las autoridades civiles. La muerte injustificada de estas mujeres, a juicio del Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid, hizo que el inquisidor fuese destituido al año siguiente. Esta medida parece que evitó que hubiese más procesos de brujería en las tierras catalanas. También en 1550 y en adelante en Galicia, pero en esta ocasión por tribunales civiles, hubo nuevas acusaciones de brujería. Sin embargo, en estos casos, hay una peculiaridad a tener en cuenta. Las brujas que se aseguraba pululaban por tierras gallegas eran algo diferentes a las vistas en el resto de España o Europa. Acostumbrados hasta el momento a hablar de aquelarres en el bosque, reuniones secretas de personas en la noche, o gente que quería secuestrar a bebés o incluso impedir que naciesen, las brujas gallegas eran más vistas como hechiceras, curanderas y adivinas. Las mismas buscaban ofrecer sus servicios a sus vecinos a cambio de dinero. Eran más individuales y no se reunían en aquelarres. Sus pactos con el demonio no buscaban su adoración, sino arrancarle poder y conocimiento. Con estos pactos, buscarían poder adivinar el futuro y ser capaces de ofrecer curas y remedios a sus clientes. Pero bueno, igual que reconocemos lo malo, reconocemos lo bueno. A grandes rasgos, los momentos de histeria y las sentencias fueron cosas muy puntuales en la historia de nuestro país. La tónica general en la península era la de no realizar ejecuciones masivas por brujería, pues solían ser considerados falsos, ilusiones demoníacas o costumbres paganas en lugares recónditos de la monarquía hispánica. Un ejemplo es en 1576 en Cantabria, donde la Inquisición mandó a 2 inquisidores para investigar el brote de brujería que se estaba produciendo. En este caso de brujas clásicas, con sus aquelarres y toda su simbología. En las montañas de Burgos se arrancó la confesión de 48 mujeres. La Suprema Inquisición, a pesar de tener la confesión de las mismas, ordenó que las pusiesen en libertad porque no era motivo suficiente para castigarlas, porque sus confesiones habían sido bajo tortura. El dominico Francisco de Vitoria, en 1530, también llegó a la conclusión de que todo tenía que ser falso. Explicando de forma lógica y natural, no creía que las mujeres pudiesen transportarse por los aires y reunirse con demonios. De hecho, supone que tenía que ser algún tipo de trance, provocado por sustancias psicotrópicas o alucinógenas. Francisco escribía lo siguiente: Lo que sucede a las brujas es que al quedarse sin sentido e inmóviles, creen que han sido llevadas por los aires y que han visto, obrado y experimentado cosas que nunca han sucedido en realidad. Pero ahora, vamos a llegar al momento clave del vídeo, al archiconocido caso de las brujas de Zugarramurdi. Avanzamos hacia el año 1609, el 12 de enero, momento en el que la Inquisición española comienza a tener noticias sobre Zugarramurdi. Este día y año marcarán la historia de brujas más famoso del País Vasco y también de España. En Logroño,
la Inquisición comienza a recibir noticias de que en una montaña de Navarra, en la localidad de Zugarramurdi, hay reuniones de aquelarres de brujos y brujas. Aunque esto no era nada nuevo para la zona, desde el medievo se hablaba que este lugar era un hervidero de hechiceros y brujas que nada bueno podían estar tramando. Sin embargo, hay un antecedente muy importante a tener en cuenta que nos va a llevar un par de meses hacia atrás. Este es el caso de la caza de brujas del país de Labort en el lado francés del País Vasco. El rey Enrique IV de Francia encargó al juez Pierre de Lancre que acabase con una plaga de brujos y brujas que asolaban la zona. Como es obvio, cuando alguien viene a tu ciudad a armar una caza de brujas, lo mejor es marcharse. Sobre todo, si como ya hemos visto, esa caza de brujas se está produciendo al norte de los Pirineos, donde no quedaba vivo ni el apuntador. Consecuencia de las acciones de Pierre de Lancre fue el traslado de muchas familias a Navarra. El juez francés, sin embargo, encontró con métodos tan persuasivos como la tortura a 80 brujas que mandó quemar en la hoguera. Como si de un virus se tratase, ahora el siguiente brote tendría que salir en el otro lado de la frontera, allí donde algunas de las familias habían huido, es decir, a Zugarramurdi, al noroeste de Navarra. Por estas fechas, la aldea de Zugarramurdi la habitaban unas 200 personas, en su mayoría agricultores y ganaderos. Una muchacha, María de Chimildegui, había estado viviendo en Labort durante casi 4 años, desde 1614, y había regresado a Zugarramurdi a finales del 1608. Ella decía haber oído historias de brujas y también aseguraba que había pertenecido a las mismas durante 18 meses, pero no debía de ser muy buena bruja, porque comenzó a delatar a sus supuestas compañeras. A todo el que quisiese escucharla, le contaba que en Labort había visto a otra vecina de Zugarramurdi, perteneciendo al aquelarre francés. La acusación recaía sobre María de Jureteguía. Obviamente María defendía su inocencia y llamaba embustera a la joven. Todos en el pueblo sabían lo siguiente: solo una bruja negaría ser una bruja, ¿verdad? Es horrible. Si de verdad son brujas, ¿por qué no emplean sus poderes para escapar? Hablas como hablan las brujas, Lisa. Olvídalo. Pues de hecho, hasta los familiares de la acusada, incluso su marido, se creyeron las acusaciones. María, bien por presión popular, o simplemente para que la dejaran en paz y desviar la atención a otra persona, acabó confesando que era bruja desde pequeña por culpa de una tía suya, que fue quien le enseñó todo sobre el aquelarre. Al final, acabó dando más nombres de brujos y brujas del pueblo, pues según decía, la estaban persiguiendo para que volviese a formar parte del culto. Los habitantes del pueblo, al recibir los nuevos nombres, fueron a sus casas a buscar sapos, lo que confirmaría la brujería. Pobre de aquel que tuviese un estanque cerca y ese día le diese un sapo por entrar por su ventana. ¡Hemos encontrado una bruja! ¡Podemos quemarla! 7 hombres y 3 mujeres acabaron confesando ser parte del aquelarre en la iglesia parroquial, pero contra todo pronóstico, o al menos contra la norma que solía seguirse en el resto de Europa. Los vecinos los perdonaron porque parecían verdaderamente arrepentidos. Todo habría acabado aquí, y esta historia habría sido una más entre las anécdotas que hemos comentado anteriormente sobre la brujería en la historia de España, pero todo terminó complicándose cuando el Tribunal de la Inquisición de Logroño, que era el que tenía la jurisdicción sobre Navarra, comenzó a recibir noticias de lo sucedido en la iglesia parroquial de Zugarramurdi. Por lo que volvemos de nuevo a enero de 1609. El Tribunal de Logroño envió un comisionado para que informara. El 12 de enero llega el escrito a Logroño del comisionado y 2 de los inquisidores que lo recibieron. Estaban convencidos que los casos de brujas eran reales, siendo estos inquisidores Juan del Valle Alvarado y Alonso Becerra. Los inquisidores se llevaron a 4 brujas a una prisión secreta en Logroño. Como estos no sabían euskera, necesitaban a alguien que lo hablara y tras conseguirlo, comenzó un interrogatorio que suponemos no tuvo que ser nada agradable. Los inquisidores no pararon hasta arrancar la confesión de que eran brujas. Ya en febrero, se pidieron instrucciones al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid. Estos, que no eran tan crédulos como los 2 inquisidores que estaban en Zugarramurdi, les mandaron un cuestionario con 14 preguntas para que estuviesen seguros al 100% de que eran brujas.
Pero nuestros dos buenos inquisidores estaban más que seguros. No necesitaban segundas pruebas. Tampoco les servía como prueba lo que el carcelero de la Inquisición les decía. Él, que hablaba euskera, al contrario que los inquisidores, les aseguraba que había escuchado a las mujeres decir que se iban a declarar culpables para salir de la prisión y regresar a sus casas. También durante el mes de febrero, en el Tribunal Inquisitorial de Logroño, algunos de los brujos y brujas confesos de Zugarramurdi se presentaron ante los religiosos con un guía y traductor para decirles la verdad sobre el proceso que había sucedido. Recuerda, es en el que varios vecinos confesaron en la iglesia parroquial del pueblo que eran brujos y brujas. Con sinceridad, les dijeron que no eran brujos ni nada parecido. El confesarlo en la iglesia era porque los vecinos les amenazaron y acosaron hasta que lo hiciesen. Pero en un giro de los acontecimientos, el guía dijo a los inquisidores que sí eran brujas y el tribunal los encarceló rápidamente. Nuevamente, los dos inquisidores seguían en sus 13. Para ellos, todos los detenidos solo querían librarse del castigo. En solo 5 meses de continuos interrogatorios, consiguieron la confesión de todos ellos. También se sospecha que el lugar de reunión del aquelarre era en una gran cueva usada como una catedral dedicada a Satán, aunque lo más seguro es que más que a Satán se hiciesen ritos paganos. En esta cueva, según Juan Mongastón, persona por la que conocemos los detalles del proceso inquisitorial, el demonio se aparecía sentado en una silla, a veces de oro y otras de madera negra, de rostro triste, feo y airado. Volviendo a los interrogatorios, Juan del Valle y Alonso Becerra consiguieron aún más nombres y, lo que era peor, nombres de niños y niñas menores de 14 años que visitaban los aquelarres. Según lo recogido en el proceso, los poderes que tenían estos brujos y brujas eran los siguientes. Aunque algunos ya lo he mencionado, la cantidad o rareza de estos dones podían variar según la época. Entre estos estaban algunos tan interesantes como la metamorfosis o la capacidad de cambiar de forma, unas veces ellas mismas, o en otras ocasiones podían fastidiar a sus vecinos, convirtiéndolos en ovejas, cabras o cerdos. Luego, había poderes más serios como crear tormentas, hacer que marineros naufragasen, el ya mencionado de arruinar cosechas, campos, hacer caer enfermos a los animales y ganado del pueblo, con polvos y ungüentos, salvo los suyos propios, y beneficiarse de la desgracia de los demás. Es casi seguro que hubo acusaciones entre vecinos en época de malas cosechas, que afectaron a unos y no a otros, donde la persona que mejor cuidase sus cultivos se vio acusada de brujería. La envidia y la ignorancia pueden hacer estragos. Mientras que a lo mejor los culpables eran una plaga de pulgones, ácaros o moscas blancas, y no el vecino con el mejor huerto. En casos concretos, también podía atribuírsele al aquelarre poderes más propios de vampiros. Las brujas sacarían a los niños de sus casas y los llevarían a Satanás para chuparles la sangre. A nuestros dos religiosos se les acumulaba el trabajo, por lo que decidieron dividirse. Juan Valle Alvarado se trasladó en agosto al norte de Navarra para ir enviando en fila india a los nuevos sospechosos hasta Logroño. Según su investigación, hubo unas 300 personas imputadas, pero solo mandó unas 40 al tribunal, las que pensaba que eran verdaderamente culpables. Hizo su ruta por el monasterio de Urfax, localidades de Vera de Vidasoa y Lesaca. Algunos párrocos se venían arriba colaborando con el inquisidor y encerraban a niños y mujeres del pueblo hasta que delataban a todos. Todo lo que está armando el inquisidor Juan del Valle Alvarado por las montañas y aldeas navarras comenzaba a hacer ruido. Tanto que el obispo de Pamplona fue a visitar las zonas acusadas de brujería que estaban bajo su diócesis. El obispo no pudo ser más claro con el inquisidor. Aquí nunca ha habido secta de brujas hasta que comenzaron a llegar noticias de Francia. Muchos vecinos, para ver la quema de brujas, cruzaban la frontera y oían acusaciones y aprendían lo que se decía de ellas en los aquelarres. Supongo que al inquisidor no le faltaron ganas para encerrar al obispo también por brujería. Pero claro, este pez era más difícil. Llegados a junio de 1610, los dos inquisidores ya tenían una sentencia sobre la brujería en las montañas norteñas. Un total de 29 acusados serían declarados culpables de brujería. El auto de fe se programó para el 7 de noviembre de 1610. Parece que asistieron al mismo 30.000 personas. Una vez la Santa Cruz Verde de la Inquisición se puso en el cadalso, desfilaron los acusados de brujería. 21
iban de penitentes con un cirio, otros 6 con una soga en la garganta, que en el auto de fe serían azotados, otras 21 personas aparecieron con sanbenitos y corozas con aspa, velas y sogas. Estos símbolos daban la señal a los asistentes que se habían arrepentido de sus pecados y se reconciliaban con la fe católica. La parte más tétrica llegaba ahora. 5 personas aparecieron con estatuas de difuntos que tenían sanbenitos relajados y con ellos 5 ataúdes con los huesos que habían desenterrado. Estos eran los huesos de 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que se habían negado a reconocer que eran brujos y brujas. El quinto era de una persona que sí había reconocido serlo, pero que había sido quemada por otro vecino. Tras esto, los condenados aparecieron. 4 mujeres y 2 hombres con sus sanbenitos relajados, los cuales se entregaban al tribunal civil o secular para que fuesen quemados vivos, porque recordemos, la Inquisición no podía matar por sí misma, pero sí proponía a los condenados a la rama civil. Estas personas estaban siendo castigadas con una muerte tan horrenda por negarse a admitir que eran brujas y brujos. Celebrado el auto de fe y leídas todas las sentencias que llevaron a trasladar el fin del proceso al lunes 8 de noviembre, se acabaron reconciliando o perdonando a 18 personas por confesar e invocar perdón. 6 fueron quemadas vivas y otros 5 fueron quemados en efigie. Es decir, como ya habían muerto para la fecha del auto de fe, se quemaron las estatuillas que portaban las personas en el desfile. Sin embargo, desde julio de 1609, se había incorporado un tercer inquisidor a la investigación. Este era Alonso de Salazar y Frías. No había estado presente en los primeros interrogatorios y antes, durante y después de la celebración del auto de fe, dudaba sobre la culpabilidad de los acusados. La Suprema le encargó una investigación a fondo sobre el caso, para lo que Alonso de Salazar se entrevistó durante 8 meses con los reconciliados y testigos del proceso. Absolvió a 1.384 niños, 41 adultos y reconcilió a 290. 81 de las brujas y brujos confesos pudieron desdecirse de sus confesiones. También dijeron que si se eschivaron de otros brujos y brujas fue por miedo, sobornos o antiguas enemistades. Vamos, mala leche en su más pura esencia. De hecho, una de estas mujeres que acusó falsamente a otros, cuando quiso desdecirse ante el comisario de la Inquisición, este no le dejó y la amenazó con chamuscarla, lo que provocó que la mujer se suicidase, tirándose al río por la culpabilidad que sentía. Cada vez más, Alonso de Salazar se convencía de lo inverosímil y ridículo que había sido todo el proceso. Sobre los ungüentos y polvos que supuestamente envenenaban al ganado, pidió testearlo con animales, a lo que para sorpresa de nadie, por no pasarles nada, no les causó ni picor. Con respecto a las pociones o potajes que los inquisidores y pueblerinos aseguraban que hacían las brujas, llegó a la conclusión de que cuando se las obligaba a hacerlo durante los interrogatorios, muchas se inventaban las recetas para que las dejasen irse a casa. Respecto a las mujeres que se decía, o que incluso ellas afirmaban que eran amantes del demonio y que habían tenido momentos de éxtasis con el macho cabrío, se comprobó que seguían siendo vírgenes. También, una mujer le aseguró que su confesión fue para librarse del cepo al que los vecinos la tuvieron postrada durante 15 días. Incluso 2 muchachas, de 13 y 14 años en Larrea, habían confesado ser brujas, porque 2 clérigos las ataron de manos y cuello y las amenazaron con que si no confesaban, serían llevadas ante el tribunal de Logroño. Alonso no necesitaba muchas más pruebas. El proceso había sido corrupto y se había coaccionado a los acusados con promesas o amenazas. Llegó a la conclusión de que se había cometido una terrible injusticia, escribiendo una carta a la Suprema que decía lo siguiente: El tribunal cometió muchos fallos al no reconocer que los casos eran ambiguos. Durante los procesos de interrogatorio, no se dejaron reflejados por escrito todos los hechos, ni las preguntas, ni las promesas de libertad que se les hacía a los acusados. Todo para que se declarasen culpables, como querían los inquisidores, dejando por escrito solo lo que interesaba para que el proceso tuviese sentido en declararlos culpables y delincuentes. Por el mismo motivo, se dejaron de escribir muchas revocaciones. Por lo que propuso que los comisarios de la Inquisición manifestasen públicamente en todo el territorio de la monarquía hispánica los errores que se habían cometido. El Consejo de la Suprema Inquisición
recogió el informe de Alonso y para 1614 fue utilizado para dar instrucciones a todos los tribunales de la Inquisición sobre cómo proceder ante acusaciones de brujas y brujos. También se buscó que las personas afectadas por el auto de fe de Logroño fuesen perdonadas al completo y que no quedasen expuestos en las iglesias ni tuviesen ningún estigma, ya fuesen ellos o sus descendientes, por haber sido acusados y confesos de brujería. Sin embargo, había algo que aún quedaba en el aire. ¿Por qué había tantas acusaciones de brujería en las montañas vascas? En este caso en concreto, hay un informe que los primeros inquisidores ignoraron. El informe era sobre 2 mujeres que habían comenzado a acusar a diestro y siniestro, que además se reían y jactaban de que todo era mentira. No obstante, en 1611, el humanista Pedro de Valencia decía que parte de estos brotes podían deberse a enfermedades mentales, que algunas personas a las que se les acusaba de brujería tenían más actitud de locos que de herejes. En cuanto a las reuniones de hombres y mujeres en el bosque por la noche, es decir, lo que se consideraban aquelarres, lo achacaba más a que eran grupos de personas viciosas que querían acostarse unos con otros, cometer adulterio o sodomía. Para dar sustento a su afirmación, y como veníamos diciendo a lo largo del vídeo, pone como ejemplo a las bacanales romanas, o en su defecto, costumbres paganas más enraizadas de lo que se piensa, donde la gente cedía más a sus deseos carnales que a un intento de pactar con Lucifer. Sin más, este sería un resumen de la historia de la brujería y hechicería en España. ¿Y tú? ¿Podrías decirme cuál es tu teoría para que se produjesen cazas de brujas? Si tienes alguna, no dudes en dejarla en los comentarios. Un saludo y nos vemos muy pronto. Ah, no quiero irme sin pedirte un pequeño favor. Como imaginas, hacer estos vídeos lleva bastante tiempo y tú puedes ayudarme de diferentes formas. Un me gusta es genial, un comentario sería supremo, pero si además lo compartes con amigos, familiares o conocidos, serías la crème de la crème. Además, si piensas comprar algo en Amazon, puedes hacerlo después de pulsar en mi enlace de afiliado que dejo fijo en los comentarios. A ti te costará lo mismo, pero a mí me echarás una mano por las comisiones. Gracias por adelantado. Quiero agradecer a los nuevos miembros del canal. Vuestro apoyo significa mucho. Muchísimas gracias.